Y bueno, acá seguimos con el tema este, que estábamos viendo, la tercera parte que vamos a ver ahora, el tema que venimos viendo de la tradición. Así que lo vamos a ver, y va a quedar grabado después para que el que quiera escuchar lo escuche, así que este, vamos a poder tener la oportunidad de compartir la palabra para todo el que la escuche también. Lo que vamos a hacer es continuar. Ya habíamos visto dos veces las 2 semanas pasadas, arrancando un tema que era el de la tradición, haciendo como un contrapunto, un contraste entre lo que es la tradición y lo que es la escritura, ¿no? La Biblia. O sea, le dijimos que en realidad, como yo suelo reiterar, es ver el mismo tema desde otra arista diferente, ¿no? Del que lo vimos cuando vimos la etapa de las 5 solas, ¿no? La verdad es ver el mismo tema, contrastar lo que es considerado por el catolicismo como una de las fuentes de verdad, moral y doctrina, que es la tradición. Ellas lo consideran, junto con el magisterio o el Dessenger, que le llaman, y junto con la escritura, que es lo que coincide con nosotros. Nosotros como cristianos evangélicos creemos que solo la escritura es la única fuente, puede ser la única fuente viable de verdad, moral y doctrina. Y vamos a hacer la continuación, la tercera parte ahora. ¿Sí? Hemos visto Hechos, el último versículo que hemos visto, Hechos 2, y ahora vamos a seguir viendo dos pasajes más del libro de Hechos también, dos pasajes más, Hechos 5 por un lado y Hechos 17 por otro. Dos capítulos de Hechos, vamos a ver. Capítulo 5, el versículo 29, el capítulo 17, el versículo 11. Versículo, los Hechos 5.29 es uno, 5.29, igual queda en la grabación, ¿no? El que escucha la grabación, y el otro es el 17.11. Son los dos que vemos. Ya habíamos visto dos de Hechos la vez pasada y vemos dos de Hechos ahora. Está en la charla de ahora. Y Hechos 5.29, que dice, respondiendo Pedro y los apóstoles cuando estaban siendo interrogados, pero los apóstoles estaban siendo interrogados delante de los jueces, ¿no? El contexto en el cual se está desarrollando acá todo este pasaje de Hechos 5, cuando Pedro y los apóstoles son interrogados por los jueces, ¿no? O sea, por todos los cargos que se le estaban acusando, ¿no? Respondiendo Pedro y los apóstoles a los jueces, dice, le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es uno de los que veníamos viendo, que me pareció una referencia muy buena para hablar de este tema, como contrastando lo que es la tradición por un lado y la escritura por otro, ¿no? ¿No? Como diciendo, dejándole Pedro a los apóstoles muy claro a los jueces que lo estaban interrogando en ese momento, diciendo este, que para ellos había una clarísima prioridad que tenían ellos, por haber sido comisionados por el propio Jesús, que era la de mantenerse obediente a Dios. Aun si eso costara el ser desobedientes a los hombres. Este, eh, Dejando en claro no todas las convicciones que tenían, bastante firmes que tenían, tanto Pedro como el resto de los apóstoles. No más allá de la descripción en sí misma, creo que es el pasaje o el versículo, lo que se destaca como principio, como concepto y como principio, sobre todo acá, lo que se destaca es la segunda parte, la que está después de los dos puntos, ¿no? O sea, sobre todo la que está, en la que figura exactamente lo que dicen, ¿no? Que dice necesario obedecer a Dios. Obedecer a Dios implica fundamentalmente, primero que nada,
y antes que cualquier otra cosa, es obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios que está inspirada en la Escritura, ¿no? Que está inspirada en la Biblia que nosotros tenemos a mano, ¿no? Que tenemos disponibilidad. Obedecer a Dios fundamentalmente, más allá de que Dios pueda pedirle a alguien obedecer algún mandamiento puntual para uno mismo, que sea la voluntad de Dios puntual para uno mismo, pero la voluntad más general está especificada en la palabra, ¿no? Dice obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dejando una clara connotación, ¿no? Se puede interpretar muchas cosas como obedecer a los hombres, ¿no? Se le puede dar muchísimo tipo de interpretaciones de lo que puede significar obedecer a los hombres, ¿no? Se puede haber muchas aristas que se puede aplicar a lo laboral, debe haber muchísimas aplicaciones, o sea, estando en la facultad, estudiando en la universidad, puede haber muchísimas aplicaciones para este punto. Económicamente, a la hora de manejar las finanzas, se puede aplicar si uno elige obedecer a Dios o seguir consejos de hombre. Puede tener mucho significado, pero el que más nos llama en este momento, sobre todo del tema que estamos hablando, lo que puede implicar obedecer a los hombres es justamente la tradición, ¿no? El obedecer determinadas cosas porque nos lo dijeron así, porque así se hace y así lo hacían los padres, los abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos, que viene de 100 o 15 generaciones y lo venimos manteniendo porque o sea, es una tradición familiar que venimos manteniendo desde hace. Eso puede llegar a incluirse dentro de lo conceptual de decir obedecer a los hombres, ¿no? Obedecer una tradición, ¿no? Que es meramente humana, ¿no? Acá donde Pedro los apóstoles dejan establecido bien, en realidad, obviamente es Dios el que los inspiró, tanto a Pedro como al resto de los apóstoles, ¿no? Para que, para, para pronunciar estas palabras, ¿no? Obviamente no la dijeron por ellos mismos, sino que la dijeron inspirado por Dios. Y es muy claro acá en este sentido, o sea, y nos llega muy de cerca a todos nosotros acá, muchas veces, o sea, nosotros nos podemos sentir tentados muchas veces a seguir mandamientos que son de hombres nada más, aún leyes que son sancionadas por hombres nada más, que por ahí no coinciden con las leyes o los principios que están establecidos en la palabra, ¿no? Este, Cosa que cada vez va a suceder más con el paso del tiempo, ¿no? ¿No? No hay más que las leyes que se sancionaron, ¿no? Del grupo LGTB, de todo del aborto, ¿no? Las leyes que se sancionaron que no van acorde con la ley, con los estatutos de Dios. Este, pero más allá de eso, más allá de cualquier aplicación que pueda tener, lo fundamental y que es el tema que nos trae, que la necesidad que tenemos nosotros es obedecer a Dios antes que cualquier tradición que se nos quiera imponer. Aún si viene de nuestra propia congregación, de nuestra. Porque para ahí cuando hablamos de tradición mucho se nos viene a la cabeza la Iglesia Católica, ¿no? Pero o sea, el ser humano, como había dicho varias veces, es tradicionalista por naturaleza y eso no nos exceptúa a nosotros los evangélicos tampoco. Nosotros podemos tener ese problema en algún momento, darnos cuenta de que tenemos ese problema también, o sea, que estamos priorizando por ahí mandamientos que son de hombres en lugar de priorizar la palabra de Dios. A veces, muchas veces lo podemos llegar a hacer, ¿viste? O sea, de manera casi subconsciente, porque o sea, los seres humanos tendemos a eso por naturaleza, a ser costumbristas, a ser tradicionalistas, a tener determinados hábitos y mantenerlos en el tiempo, aún a través de generaciones. O sea, pero bueno, la cosa es que tenemos que examinarlas a la luz de lo que es la palabra, ¿no? Sobre todo, sí. O sea,
En sí misma la tradición no es, o sea, no es algo necesariamente que haya que descartarlo, sino que se tiene que examinar a la luz de la palabra. O sea, entonces un mensaje como de invitación a descartar cualquier tipo de tradición, sino a examinar todas las tradiciones en base a la escritura. Y si hemos de mantener alguna, será la que se ajuste solamente a lo que dice la palabra, ¿no? Como examinando, como dice la palabra, examinando todo y reteniendo lo bueno. Y aún las tradiciones que tenemos las tenemos que examinar y retener, las que sean buenas, y, es decir, las que se conformen a lo que es la escritura, lo que es la Biblia, la palabra de Dios, digamos. Este, digamos lo que digo, más que nada, digamos, no es un mensaje en contra de las tradiciones, sino es un llamado a poner en prioridad lo que es la palabra de Dios antes que cualquier costumbre que podamos tener, por muy buena que nos parezca. Y algunas hasta puede que sean buenas, puede que realmente sean buenas. Por supuesto no estamos hablando de tradiciones paganas, ni de invocar dioses paganos, ni nada, no sé. Costumbres que podemos tener con las familias de cualquiera de nosotros, que no necesariamente son cosas, digamos, que sean para descartar, sino que, pero sí que tenemos que examinarlas cuidadosamente con lo que, sobre todo frente a lo que dice o lo que establece la palabra, ¿no? La escritura. Pero bueno, esa es la primera que pensaba dar, o sea, de las que tenía pensado dar hoy, Hechos 5:29. Y la segunda que tenía pensada, de Hechos, también, 17:11, capítulo 17, versículo 11, está hablando de un grupo específico de cristianos, de una congregación. Que dice, y estos, los que formaban parte de esa congregación, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los que estaban en esa congregación eran más nobles que los que estaban en la congregación de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Este es un pasaje que ya lo vimos en su momento cuando habíamos visto una de las 5 solas, que era la sola escritura, citamos este pasaje, ¿no? Hecho 17 como uno de los puntales, los pilares fundamentales de la sola escritura. Y en este caso puntual, digamos, se lo aplica específicamente a lo que es la parte, o sea, que nos está ocupando el tema ahora, que es de la tradición, digamos. Pero tenemos que examinarlo todo en base, como dice, y acá es como una especie de tutorial que te da la palabra acá, en el hecho 17, como diciendo la manera en la cual lo tenemos que hacer específicamente, ¿no? Escudriñando cada escritura para ver si estas cosas eran así o son así, para saber si esta cosa, si cualquier cosa que a vos te enseñan, o sea, en el concepto de estas cosas puede quedar cualquier contenido que a vos, digamos, ¿no? Que vos puedas llegar a recibir por cualquier vía. Puede quedar involucrado como lo que se denomina como estas cosas, ¿no? Ahí en hecho 17, ¿no? O sea, todos los contenidos que uno recibe tiene que escudriñar, o sea, significa examinar en base a las escrituras. Este, o sea, todo lo que... Este, por cualquier mensaje que vos te están dando, lo tenés que examinar para saber si ese mensaje que te están enviando, sea la televisión, sea internet, sea cualquier medio de comunicación masivo, sea en la calle, aún si sea de parte de amigos o de familiares, o sea, uno tiene que examinar para ver si realmente lo que dice la escritura coincide con lo que te está diciendo, sea un medio de comunicación o una persona. Este, y eso es uno de los mayores ejemplos y testimonios que encontramos es acá en la palabra.
Acá hace diferencia entre dos congregaciones, como que una de las dos era mejor que la otra, que los que eran de una congregación puntual eran mejor que los de Tesalónica, porque la diferencia era que recibían la palabra y a la vez que recibían la palabra, el mensaje que se le predicaba, ellos lo que hacían después de escuchar el mensaje que les había predicado, examinaban las escrituras para ver si lo que le habían predicado realmente se ajustaba a las escrituras. Era lo que... lógicamente que determinadas cosas recién se... Alguien que recién arranca no lo puede hacer, obviamente. O sea, que ha hecho 17, está hablando del contexto de personas que ya llegaron a, o por ahí nos podemos considerar nosotros que llegamos a un cierto nivel de madurez espiritual como para estar en condiciones de examinar lo que un pastor o un predicador nos pueda llegar a decir, o lo que nos decir, examinándolo a través de la escritura para ver si realmente lo que se nos está queriendo comunicar o transmitir se ajusta o no a lo que dice la palabra. Entonces, pero que no somos personas que recién arrancamos, que o sea, necesitamos que se nos enseñe lo más básico, o sea, que alguien que se nos recomiende a alguien, que nosotros podamos estar seguros que nos va a estar enseñando algo que se ajusta a la palabra. Nosotros ya al tener cierto recorrido, que en mi caso propio, más de 20 años de recorrido como cristiano, pero o sea, podría o debería estar en condiciones de poder examinar lo que a uno se le comunica, ya sea desde un púlpito, ya sea desde una cámara de televisión o desde internet o desde la radio o de cualquier medio, o aún desde la familia o desde los amigos, para saber si realmente lo que nos están porque gran parte de lo que es la guerra espiritual tiene que ver con lo, y yo lo había dicho, con lo que dejamos que se nos introduzca, ¿no? En nuestra cabeza, ¿no? Digamos, digamos, seleccionando todo lo que permitimos que se incorpore a nuestra mente, ¿no? Como concepto, de manera conceptual a nuestra mente. O sea, ¿no? Y solo es algo que, por ahí el hincapié que la Biblia dice que cada cosa que nosotros recibimos como mensaje, ya sea de manera directa o subliminal, lo tenemos que escudriñar en base a las escrituras, examinar escudriñando las escrituras. Este, y ahí acá fue donde que muchos de los teólogos, como Martín Lutero y todos los que lo siguieron, descubrieron la importancia, ¿no? Este, porque a diferencia de lo que es la palabra, que se ha logrado mantener prácticamente invariable la palabra. Fíjate, de hace 2000 años hasta hoy se mantuvo el texto de la palabra, Dios permitió que se mantuviera, que nadie lo adulterara ni lo modificara, o sea, se logró que se mantuviese inalterable el texto de la Escritura desde la época de Jesús y los apóstoles hasta hoy, durante 2000 años. Este, cosa que, por ejemplo, no sucede con las tradiciones cambian. Hace 2000 años lo que eran las tradiciones de los primeros cristianos no tienen nada que ver, en gran parte no tienen nada que ver con las tradiciones que tenemos nosotros ahora, como cristianos evangélicos, ahora, en la iglesia de ahora del siglo XXI, o sea, 20 siglos después. Lo mismo lo que se pretende enseñar como fuente de verdad y de doctrina a través del magisterio, en el catolicismo, a través del Dessenger, es lo mismo. O sea, el Dessenger ellos lo cambiaron el magisterio con cada concilio católico que hicieron, lo cambiaron cada 200, 300 años, lo cambiaron. Es la única de las tres fuentes
que ellos consideran como válidas, la única que no cambió fue la escritura. Editando los libros del Génesis al Apocalipsis siguen estando, los libros como inspirados por Dios, que permanecieron sin ninguna variación. Y esto con lo que nos tenemos que quedar nosotros, lo que tenemos que considerar como la fuente más viable, ¿no? Porque es, si hay algo que durante tantos años se logró mantener, es porque verdaderamente es algo fiable. Más allá de que es algo que se cumple, pues la palabra de Dios es algo que de manera empírica está comprobado que se cumple, es algo que además se demuestra por el hecho de la permanencia, cosa que no le sucede ni al magisterio ni a la tradición, pero sí a la escritura. Entonces es una de las tantas razones que tenemos para confiar mucho más en la escritura que en cualquier otra fuente de verdad, de moral o de doctrina. Allí en la segunda cita que les quería que mirara era esa, Hechos 17, después podemos saltar al libro de Romanos, una sola cita del libro de Romanos, que es muy importante, sobre todo uno se da cuenta rápidamente, o sea, que se relaciona directamente al tema de la tradición. Ya uno cuando lee Romanos 12:2 se da cuenta, inclusive ya leyendo la primera oración de ese versículo, ya, y uno lo puede interpretar como que se está refiriendo a ese tema puntualmente, o está muy cerca de ese tema, por lo menos. Y Romanos 12:2 puntualmente que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ya para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo que son pasajes como esto, como digo siempre, que ya al leerlos casi que se interpretan solos, ¿no? Muchos de los pasajes que yo suelo dar, por el solo hecho de leerlos casi que ni hace falta explicarlo, ¿no? Es un mandamiento que Jesús o Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le comunica a la comunidad cristiana de acá de Roma, dice, diciéndole que no se conformaran a este siglo, ¿no? O sea, que no incorporaran las costumbres de ese siglo, ¿no? Ni las tradiciones de ese siglo, sino que se transformaran por medio de la renovación del entendimiento, comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso es algo que lógicamente, o sea, a lo cual nos conduce de manera lógica, casi de manera espontánea, este mandamiento que el apóstol Pablo, a través, inspirado por el Espíritu Santo, nos le dio a los cristianos de Roma y nos da a todos los cristianos también, por extensión, conduce inevitablemente al hecho de buscar, de recurrir a justamente a así mismo como fue en el resto de los otros pasajes, nos lleva inevitablemente al hecho de recurrir a la escritura, a la Biblia. Porque la manera que nosotros tenemos de comprobar cuál es para nosotros la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es a través de la palabra. La principal forma es a través de la palabra. De lo que dice la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis. Es donde nosotros vamos a poder realmente comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y saber cuál es la buena voluntad de Dios es a través de la palabra. Más allá de que Dios nos puede revelar cosas a nosotros de manera puntual, puede ser que no, como que Dios de manera específica trabaja con cada uno, ¿no? Más allá de que cada uno le puede revelar de manera puntual de hacer determinadas cosas, de manera puntual a alguien, no sé, eso tiene que ver con el trato particular que Dios tenga con cada uno, pero lo que es de manera general, acá claramente es así. La intención de uno comprobar cuál es la buena voluntad de Dios de manera general para todos los cristianos es indudablemente a través de la palabra. Cuál es la buena voluntad de Dios. Este,
Y ahí la orden que da, o sea, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo de Tarso a los romanos, y no solamente a los romanos, por extensión a todos los que somos cristianos también, ¿no? Para que no nos conformásemos a este siglo. A este siglo, a ellos les comunicó ese mensaje en el siglo I, pero perfectamente se aplica hoy, a nosotros. Nosotros no nos tenemos que conformar ni acomodar ni acostumbrar a los reglamentos o a los principios que están establecidos en este siglo XXI tampoco. El mismo mandamiento que corría para los cristianos de Roma en esa época es el mismo que equivale para nosotros hoy en la iglesia del siglo XXI. Exactamente lo mismo. O sea, no os conforméis a este siglo que hace 20 años corría para los romanos y para todos los cristianos, no solamente, ¿no? En ese caso, el apóstol Pablo a los romanos, ¿no? Pero, o sea, es algo que equivalía también para los corintios, los colosenses, los tesalonicenses, también equivalía para todos los cristianos de esa época. Y equivale también para nosotros 20 siglos después. Eso claramente la Biblia dice que la palabra de Dios nunca pasa. La palabra del mundo pasa, o sea, el cielo y la tierra va a pasar en algún momento, pero la palabra de Dios es lo único que se va a poder mantener. Es lo único que no, de alguna forma no es perecedero, sino que se va a mantener. Es la palabra de Dios, así que esa es la palabra de Dios a través de la cual nosotros comprobamos cuál es la verdadera voluntad de Dios. La verdadera voluntad de Dios, verdadera y perfecta, como dice acá, es escudriñando la palabra, como conectándolo con lo que decía Hechos, ¿no? Hechos 17, o sea, escudriñando la palabra, es la manera como nosotros vamos a saber la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, los cristianos, para la iglesia. Entonces, teniendo una vida o sea, en la que constantemente nosotros estudiemos la palabra, la leamos, además de, por supuesto, ponerla en práctica, ¿no? De la manera principal, al menos en la cual nosotros vamos a saber cuál es la voluntad de Dios, no es a través de la tradición. La tradición cambia, como dicen. Hoy las tradiciones son una, mañana son otras. Lo que te dicen desde la Constitución o desde un magisterio, hoy te dicen una cosa, dentro de 2 siglos te dicen otra. Ahora, la escritura es lo único que se mantuvo, como dije, desde hace 2000 años hasta hoy. Y el Antiguo Testamento ni hablar, de hace 4000 años hasta hoy. Y todavía se mantiene, como palabra inspirada. Digo, el Nuevo Testamento hace 2000 años que se mantiene y el Antiguo Testamento fue lo que se les dio como revelación inicial a los hebreos, a la comunidad judía de Israel, de hace 4000 años. Y lo seguimos considerando como palabra de Dios inspirada, después de 4000 años. O sea, fíjate en 4000 años cuánto cambiaron las tradiciones, cuánto cambiaron las constituciones, los magisterios, los reglamentos, cuánto cambiaron. Cambiaron miles de veces y van a seguir cambiando. Pero lo único que nosotros verdaderamente no cambia, como dice la propia escritura lo dice, es la Biblia, que es lo que nosotros no tenemos que agarrar. Acá se orando por el trabajo, es mejor tarde que nunca. Bueno, sí. Bueno, nosotros ya habíamos arrancado hace como media hora. Ya estamos con Rodrigo acá, así como, pero bueno, o sea, el pasaje que veníamos viendo para el Mariano que recién entró, era el de Romanos 12:2, el que estábamos viendo recién, ¿no? Y que lo estábamos acabando recién de analizar con Rodrigo acá. En Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿no? Hablando sobre el tema de la tradición, ¿no? O sea, del contraste entre escritura y tradición, o sea, que estábamos en las 2 charlas pasadas lo habíamos visto, de los 2 jueves anteriores, y la continuamos ahora. ¿Sí? Bueno, de Romanos 12:2 pasamos a Corintios, primera Corintios.
Vamos a 1 Corintios. Vamos a ver un pasaje, 2, 3, 4, 4 pasajes. 4 pasajes de 1 Corintios, vamos a ver. Bueno. Uno está en el capítulo 2, el segundo capítulo de 1 Corintios. Uno es el segundo capítulo de 1 Corintios. 1 Corintios 2, vamos a leer 3 versículos nada más. Muchos de estos pasajes son para leerlos todos enteros, ¿no? Pero bueno, lo que se hace es rescatar lo que conceptualmente, o sea, aplica más a lo que es el tema, vamos a decir, o sea, el tema que se está abarcando ahora puntualmente, más allá de estos capítulos tienen muchísimo contenido y excelente contenido como para leerlos todos, ¿no? Todos enteros los capítulos, ven, si quieren los leen, pero como lo vamos a aplicar ahora puntualmente para un tema específico, bueno, si leen 2 o 3 versículos de ese capítulo, ¿no? Dice en 1 Corintios 2, del 6 al 8. 3 versículos, vamos a leer los 6, 7 y 8 de 1 Corintios 2. Y el título ya es elocuente por sí solo, sobre todo hablando del tema que se viene hablando ahora, que es el título en la versión Reina Valera 1960, es La revelación por el Espíritu de Dios. El título vaya que es elocuente, ya hemos aplicado al tema que estamos hablando, ¿no? De lo que es la revelación tiene que ver fundamentalmente con la escritura, ¿no? Más allá de que podemos recibir revelaciones personales, pero la revelación puntualmente o de manera fundamental o primordial tiene que ver con la escritura. En contraste con lo que venimos viendo de la tradición. Pero el versículo 6, arrancando del 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ya que estábamos hablando, ¿no? De que tenemos suficientes años de cristiano como para discernir, ¿no? A escudriñar todos los mensajes que nos llegan desde los medios de comunicación y todo un poco de lo que veníamos hablando con Rodrigo, ¿no? Escudriñándolo a través de lo que dice la Escritura para ver si coincide o no con lo que dice la Escritura, ¿no? Y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Eso es uno de los pasajes que se le puede llegar a aplicar bastante a lo que es el tema de lo que se viene hablando, de lo que es la diferenciación que se viene haciendo de hace 2 semanas y que la continuamos haciendo ahora entre lo que es la escritura, que nosotros tenemos que considerar inspirado, y la tradición. Y acá como resaltando muy claramente lo que es la sabiduría de parte de Dios, ¿no? O sea, y que es a lo que nosotros nos tenemos que sujetar, ¿no? De alguna manera. Que la sabiduría, en su momento, Dios le inspiró a todos los que conformaban el grupo más íntimo de Jesús, ¿no? De los apóstoles, que le vino a través del Espíritu Santo, ¿no? Hay pasajes respecto a esto que me vienen a la cabeza como una cita que varios pastores lo suelen mencionar, el pasaje que dice que la profecía no fue dada por voluntad humana, sino que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo cuando hablaron la palabra. O sea, lo que quedó registrado en los libros de la Escritura no fue por voluntad humana que fue registrado, que quedó registrado. Fue por inspiración del Espíritu Santo, no fue por voluntad humana. Este, este, de ahí el gran contraste que podemos llegar a hacer entre lo que es la sabiduría que proviene de Dios, que es la que inspiró a esos hombres,
de esa época, los apóstoles de Jesús, en contraste con lo que es la sabiduría del mundo. Dice, porque dice, alcanzó sabiduría no de este siglo ni de los príncipes del siglo que perecen, sino de Dios. Ministerio de sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes del mundo de este siglo conoció. Digo que, o sea, lo que tiene que ver con la escritura y con la sabiduría de Dios tiene que ver justamente con algo infinitamente por encima de lo humano, infinitamente por encima de lo que es meramente humano, o sea, de lo que puede llegar a ser, y dentro de lo que es meramente humano, como en algún momento, hace más o menos unos 20 minutos lo habíamos dicho,